Es maravilloso trabajar en equipo y es maravilloso descubrir semana tras semana tanta riqueza, tantas enseñanzas, tanta sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Buenos días, Ada, buenos días, Horacio, buenos días a toda la gente que nos está viendo en directo por Retorno TV, por la página de horaciocorneli.com, por Facebook, por YouTube. A todos que tengan un día realmente muy, pero muy bonito. Recuerden, como siempre lo decimos cada Shabbat, hoy tenemos la Biblia, la lapicera, el anotador. Bueno, como dice Horacio y Ada, dijeron recién, la tecnología, esas cosas que nos permiten llegar a ustedes, pero de una manera técnica. Pero lo más importante de todo esto es que ustedes y nosotros, claro, estemos conectados mediante el Espíritu de Dios que nos ha dado justamente para esto, que su palabra sea lo que nos una, y preste mucha atención porque hay cantidades de cosas que realmente son muy importantes, y entendiendo la Biblia desde el principio va a entender todo lo demás. Bien, muchas gracias, Pastor Enzo. Tenemos hoy una para allá que es de las más controvertidas. Digo controvertida porque hay temas muy difíciles en esta para allá. Temas difíciles. Vamos a empezar con los temas difíciles y creo que vamos a terminar con los temas difíciles también. Esta es una para allá que se ha discutido mucho en muchos aspectos, principalmente en cuanto al origen de los demonios y algunas otras cosas que vamos a tratar de, no digo desentrañar, ni desmarañar, ni explicar, porque hay misterios que son inexplicables, que están solamente en la órbita de la omnisciencia de Dios, y bueno, pero vamos a tratar de sacar las enseñanzas que nos puedan servir a cada uno de nosotros como parte de la congregación de Yahweh, de nuestro Dios, en este tiempo. Así que ya la dejo a Ada para que nos diga de qué para allá se trata, cuál es el nombre, el significado y qué es lo que contiene. Bien, esta es la porción número 2, como bien decía Horacio, lleva por nombre en hebreo Noaj, que traducido es Noé, es conocido por nosotros como Noé, que también significa descanso, reposo y tranquilidad. Las lecturas que abarca es Génesis 6 del 9 al 11:32. También es bastante extensa. Capítulo 6, 9 al 11:32. Isaías, la porción de los profetas, Isaías 54:1 al 55:5. Y del Nuevo Testamento, Mateo 24, del 36 al 47. Los temas que están incluidos es el decreto del diluvio por parte de Dios, el último llamado para ingresar al arca, el diluvio inunda la tierra, las aguas retroceden, la tierra seca, la orden de Dios a Noé de salir del arca, Noé trae una ofrenda, el pacto de Dios con Noé, la señal del pacto que es el arco iris, la embriaguez de Noé, Noé presagia el destino de sus hijos, los descendientes de Noé, la torre de Babel y la dispersión, y las 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Y esto se relaciona con la porción de los profetas, donde justamente Isaías hace mención de la promesa de Dios con respecto a Israel. Dice que como en los días de Noé, él prometió no destruir más a la población, a los seres humanos, y así tampoco va a destruir a su nación Israel. Y lo maravilloso y lo tremendo, la porción del Nuevo Testamento, donde Mateo, bien digo, relata las palabras de Jesús anunciando su venida, su regreso, ¿no? Él dice que el regreso de Yahshua va a ser como en los días de Noé. Como decía el pastor Enzo al principio, todo lo que fue será. Si entendemos el principio, vamos a entender también el final. Bien. Para comenzar a entender la razón de por qué Dios envió el diluvio, necesariamente tenemos que recurrir
a la parashá anterior, la número 1, que fue Bereshit, en el principio, en el comienzo. Ahí en los 8 versículos con que termina esa porción anterior, que es el capítulo 6 de Génesis, de capítulo 1 al 8, Ada dijo que esta comenzaba en el 6-9, pero del 1 al 8 nos permite intentar entender lo que sigue. Yo voy a intentar decir algo de esto para hacer la introducción, como introducción a la parashá de hoy, y voy a leer los primeros 8 versículos de Génesis capítulo 6. Así que tome nota, estamos en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Acá tenemos un tema donde empieza a jugar diferentes interpretaciones y diferentes especulaciones. En el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En ese versículo 5 vamos a encontrar la razón fundamental del diluvio, la contaminación de la tierra. Acuérdense siempre de la santidad de la tierra, porque esta santidad de la tierra del mundo en ese momento después es trasladada a la santidad de la tierra de Israel, de la tierra prometida, la santidad de la tierra, algo que Dios cuida mucho en toda el Pentateuco, la santidad de la tierra. Entonces, el versículo 5 dice, vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Siempre está presente la gracia de Dios. Muchos tratan de justificar a Noé porque era perfecto en sus generaciones, porque era justo, porque caminaba con Dios. Bien, todo eso es correcto. No obstante, Noé era un hombre. Y si no fuera por la gracia de Dios, ninguno sería salvo. Entonces, acuérdense, siempre es por gracia. El tema controvertido es que había gigantes en la tierra, en aquellos días. Y dice, y también después. En la versión Reina Valera del 60, hay una diferencia en relación a todo el resto de las traducciones de la Biblia, porque no pone una coma. Se ve que Casiodoro de Reina no puso una coma, se la comió, después de la palabra después, y también después, y ahí falta una coma, y la pone antes de la I, de la Y, de la Y. En realidad, el resto de los traductores dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, coma. Entonces, eso nos explica por qué estos gigantes que había sobre la tierra estaban antes del diluvio y también después. Antes del diluvio, bueno, es obvio, porque se había degenerado la raza humana, se había degenerado la genética humana a través de estos ángeles caídos que dejaron sus moradas, dice la Escritura, dejaron sus moradas, o sea, su naturaleza espiritual, tomaron cuerpos
y se unieron sexualmente con las hijas de los hombres y le nacieron estos monstruos, estos gigantes. Y usted dice, pero esto no tiene ninguna importancia para nosotros ahora. Ahora le voy a decir la importancia que tiene. No obstante, después del diluvio, seguimos encontrando gigantes. Seguimos encontrando gigantes en muchísimos lugares, hasta que fueron totalmente exterminados por el pueblo de Dios. Aún en la época del rey David. Los valientes de David exterminaron gigantes. Hubo un rey que tenía una cama de hierro que medía 4 metros de largo. Estaba Og, rey de Basán. Ese era el rey que tenía una cama gigantesca porque eran descendientes de los gigantes. Estaban los sonsomeos, los emitas. Cuando los 2 espías fueron a ver la tierra, dice, hay gigantes, es una tierra de gigantes. O sea, ahí entendemos que los gigantes estuvieron antes del diluvio y después del diluvio. Solamente que fueron engendrados y generados antes del diluvio a través de estos ángeles caídos que se llegaron a las mujeres. ¿Por qué digo que es tan importante para nosotros hoy? Es tan importante para nosotros hoy porque nosotros acá cerca de nuestra cabaña, bajando de la montaña así hasta el centro de la ciudad, tenemos una juguetería enorme con autitos, como en nuestra época, pero autitos en serio, estos son hermosos, también hechos en escala, pero lo que llama la atención no son los autitos. Los que somos viejos y nos gustan los autos, miramos los autitos en escala, de colección y demás, pero los chicos no miran eso. Yo presté atención y los chicos se cuelgan en una vidriera enorme donde está llena de nefilim. Nefilim son los gigantes que le nacieron a estos ángeles caídos en su relación con las hijas de los hombres, y nacieron estos monstruos. Y hoy los niños juegan con nefilim, juegan con estos monstruos, con estos gigantes que están originados por los ángeles caídos. Y es impresionante ver en esa vidriera la cantidad de nefilim que hay. Nefilim es una palabra en plural, nefilim. Entonces usted se para en la vidriera y puede percibir lo que debe haber sido la tierra en esa época con esos gigantes, esos nefilim, hijos de los ángeles caídos que desnaturalizaron la genética humana. Porque el objetivo de Satanás era desnaturalizar la genética humana. ¿Para qué? Para que no pudiera nacer Yeshua. Para que no pudiera encarnarse Yeshua. Claro. Decíamos con el pastor Enzo la paralla pasada que entre el versículo 1 y el 2 de Génesis capítulo 1, no sabemos cuántos millones de años pudo haber habido, y lo concreto es que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, había caído Satanás del cielo, el ángel guardián, el ángel que tenía que cuidar la tierra, con estos ángeles guardianes que lo acompañaban para cuidar la tierra, y bueno, ahí hubo un desorden, ¿no? Un lío. No es el tema de la parashá explicar eso, pero lo concreto es que la naturaleza de la raza humana se había degenerado, había cambiado la genética de la raza humana, y si eso continuaba, era imposible que Yeshua pudiera ser encarnado. Porque Dios no salvó a los seres inteligentes de antes del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, porque no eran a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, para que un hijo de la mujer, un hijo de Eva, un descendiente de Eva, pudiera herir a la serpiente en la cabeza. Entonces, si esa genética a la imagen y semejanza de Dios era cambiada por el camino, Yeshua no podía nacer, porque no podía nacer de la simiente de los nefilim, de la simiente corrompida, una genética no perfectamente humana. Por eso dice la Escritura, Noé perfecto en sus generaciones. Desde Adán hasta Noé no se había cambiado la genética humana, y era perfecto Noé. Entonces yo esta semana tuve muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Realmente es impresionante la gente
metiéndose en internet y informándose a través del rabino internet, del rabí internet, del maestro internet, todo el lío que se le arma en la cabeza, ¿no? Y bueno, y llegan a decir que Noé era un descendiente de los Nefilín. Te llegan a decir, pero no quiero ni siquiera repetir las barbaridades que toman de internet. Bueno, nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para que usted entienda que Yeshua nació como descendiente de la genética perfecta que Dios había creado, ¿no?, a su imagen y semejanza, a través de Eva, y que llegó a María, y fue quien pisó la cabeza de la serpiente, porque Noé fue un Adán, del cual descendió después el resto de la humanidad, perfecto en sus generaciones. Es un tema muy importante que debemos entender. No nos interesa después todas las especulaciones, los Nefilín, los nombres de los ángeles caídos, el libro de Enoch, todo eso que te puedo asegurar, Enzo, que esta semana nos han vuelto locos con todo eso, porque entran a indagar y hay mucha fantasía, mucha fantasía. Es mucho más grave que lo que uno piensa. Lo concreto es que nos hacen todo lo que nos haga desviar de Yeshua, porque la Escritura nos habla de Yeshua. Entonces busca a Yeshua en este pasaje también, porque ahí está, ahí también está, ahí está Él. En los ángeles caídos con las hijas de los hombres, en los Nefilín está Yeshua. ¿Saben por qué? Porque la intención del diablo era que Yeshua no naciera, que no se encarnara. El verbo de Dios, la palabra de Dios, no se encarnara. Entonces lo tenemos a Yeshua en todos lados. Busca a Yeshua. No busques a los Nefilín, no busques el nombre de los ángeles caídos, no busques todo el tema de fantasía que rodea todo esto, ni siquiera aunque no sea fantasía, aunque sea verdad. ¿Qué nos importa si es verdad? Porque lo único que nos importa es el principio y el fin de la Torá, que es llevarnos a Yeshua, para que a través de Yeshua podamos llegar al Padre. Y acuérdense, desde el principio hay dos cosas que estuvieron desde el principio de la creación. Una es la Torá y otro es el Mesías. La Torá y el Mesías son desde el principio, desde el principio. Entonces es importante. Dicen, pero ¿cómo la Torá va a ser desde el principio? La Torá desde el principio es la instrucción que le dio Dios cara a cara. Dice, Dios hablaba cara a cara con Moisés y le dio la Torá. ¿Y con qué otro hombre Dios habló cara a cara? ¿Con qué otro hombre? Con Adán. Con Adán Dios habló cara a cara. Y Dios le dio la Torá a Adán. Y usted dice, no, pero se la dio a Moisés. No, se la volvió a dar a Moisés. Se la pasó en limpio a Moisés. Pero la Torá ya se la había dado a Adán. ¿Y quiere que se lo demuestre? Fácil se lo demuestro. Noé conocía la Torá. Sí, se ve clara en esta porción. Noé sabía cuáles animales eran limpios y cuáles eran inmundos. E hizo entrar de los animales limpios 7 parejas y de los animales inmundos una sola pareja. ¿Por qué? Porque sabía cuáles eran unos y los otros, porque Noé conocía la Torá de Dios. Entonces la Torá es desde el principio. Y el Verbo hecho carne, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, también es desde el principio de la creación. Sacrificado desde el principio de los tiempos. Hay un texto que lo dice, en el Nuevo Testamento, para aquellos que niegan la Torá. Entonces, es muy importante que entendamos esto, lo que nos importa a nosotros. No nos importan tanto los dibujos de los Nefilín. Sí nos importan para cuidar a nuestros niños. No permita que sus hijos adoren a los Nefilín. No permitan. El Satanás es muy astuto. Y entonces cuando ve a sus hijos poniendo un muñequito de esos enfrente del otro, peleándose los unos con los otros, esos monstruos humanoides que se pelean los unos con los otros, y los chicos, sí, porque bla, bla, y hablan y qué sé yo. No permitamos que nuestros hijos, nuestros niños adoren a los Nefilín, a los hijos de los ángeles caídos, que son el origen de los demonios. Porque el diluvio mató toda carne,
Pero esos que no eran seres humanos no murieron, porque espiritualmente no podían morir. Fueron encerrados en las regiones más profundas de la tierra. Y usted dice, nada, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Se lo puedo demostrar con la carta, la primera epístola de Pedro, del apóstol Pedro, que lo podemos ver claramente. Pero no es el tema de esta para allá. El tema de esta para allá es que la Torá, que es Yahshua hecho carne, es desde el principio. Y Yahshua es desde el principio. Y usted dice, no puede ser, porque va a ser el principio. Si cuando se murió Noé, ¿viste? Y estamos pensando en ahora, que vivimos 70, 80, 90 años, 100 años, y la siguiente generación habló a lo mejor pudimos hablar con nuestros hijos y con nuestros nietos. Ya para hablar con los hijos, nietos, con los bisnietos y los tataranietos, si es que llegamos a tener la oportunidad de que nazcan antes que muramos, ya estamos nuestro cerebro está tan atrofiado que ya ni podemos decir cosas coherentes. Pero en aquella época, el pastor Enzo nos va a demostrar cómo se transmitió la Torá desde Adán hasta Noé. Y es tan interesante porque de esas generaciones, de la cual Noé era perfecto en sus generaciones, ninguno vivió hasta después del diluvio, y ninguno fue muerto por el diluvio. La vida de todos esos terminaron ahí en ese tiempo. Así que le voy a dar un tiempo al pastor Enzo para que nos comente cómo puede haber sido que la Torá se transmitió hasta Noé y que Noé tenía Torá. Tenía Torá. Bien, para decir eso también tengo que recalcar algo que que es el centro de la enseñanza. Si nosotros nos preocupamos desde Génesis a encontrar a Jesús, o sea, la palabra, a Él mismo, vamos a ir en el eje de todo lo que Dios nos quiere mostrar, y nos va a mostrar esto que estás diciendo, que son cosas muy profundas y que muchas confusiones, nos va a mostrar, pero si buscamos el conocimiento a partir de ver a Jesús en todo esto, que lo vamos a ver en cantidades de veces, porque Él es la Torá. Entonces, ocurre como pasa ahora estamos leyendo Génesis, pero ahí la gente muchas veces va a leer Apocalipsis y quiere encontrar la marca de la bestia. Y ahí hay un error, porque lo que usted tiene que encontrar no es la marca de la bestia, es el sello de Dios. Si usted encuentra en el Apocalipsis el amor de Dios, el sello de Dios, usted va a poder ver tranquilamente cuál es la marca de la bestia, pero el error es cuando va a buscar, cuando pone por delante, es como que acá, querer ver los nefilim. Primero encontrar a Jesús en medio de toda la enseñanza, y en medio de esa enseñanza vas a encontrar todo esto que también está ahí, que es muy interesante, es muy importante. Las iglesias no hablan de esto, por eso hay tantas confusiones, porque no quieren hablar de esto, pero no porque desconozcan, sino simplemente porque no, hay que hablar de esto otro, y dejan las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Niños adorando Nefilín, como lo decía Horacio recién. ¿Y por qué? Porque ni los pastores se dan cuenta de lo que le tenemos que enseñar a la gente. Por ejemplo, y ahí voy al punto ¿no? ¿Por qué Noé sabía esto? Noé lo sabía por esto mismo, porque él ya conocía Torah. Y yo voy a mostrarle un gráfico que lo he publicado muchas veces a este gráfico. No es mío, claro, no es un trabajo, un trabajo mío fue encontrarlo, armarlo, darle la forma que yo quería, pero hay otros que se han puesto a tomar los datos, ahora estamos en el capítulo 6 de Génesis. En el capítulo 5 de Génesis, que usted ve pura genealogía, bueno, esa pura genealogía que ve ahí es el gráfico que quiero mostrarle, que lo voy a poner cuando termine de hablar un poquito de esto, lo voy a poner voy a intentar ponerlo en los chats, en los que se pueda, para que si quieren bajarlo. Son muy pocos los que quizás no lo conocen, los del entorno ya lo saben, los que no, que quizás son nuevos ahora. Vamos a ver si lo puedo subir en algunos lugares para que lo puedan tener. Muy bien. A ver, vamos a comenzar primero por si lo puedo presentar al gráfico. Este gráfico
¿dónde dice? No, acá. Ahí está. No me deja, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ahí está, pero no. Permítame, deme un segundito más que se me... Sí, y mientras tanto podemos decir que cuando aparezca eso, ¿eh? Sí. Es para que no te desconcentremos teniendo teniendo que hablar vos. Pero lo concreto es, vea 1 Pedro 3 del 18 al 20, vea cuando se terminan estos gigantes, en 2 Samuel 21, bueno, ve a los emitas, los somsomeos, Og, rey de Basán, y va a encontrar estos nefilim, los va a encontrar después del diluvio. Pero no es el tema es que Yahshua venció. Acuérdense que yo les decía recién que ahí en 2 Samuel es cuando David termina a los nefilim que habían quedado, los termina el rey David. Y el rey David, tampoco se olvide que es un tipo de Jesucristo. El rey David es un tipo de Yahshua. Fue el rey David el que terminó, y que terminó con todos, porque el rey David fue a pelear contra Goliat, que era un nefilim, pero no se olvide nunca que llevó en su monederito, en su bolsita, llevó 5 piedras del arroyo, porque ¿saben cuántos eran los Goliat? Los nefilim eran 5, y llevó 5 porque pensó que iban a salir los 5 y en el nombre del Dios de Israel iba a matar a los 5, pero después los mata a posteriores. Lea después 2 Samuel. Goliat no era el nombre de una persona, Goliat era el nombre de los hermanos, los Goliat, los Goliat. Y por eso llevó 5 piedras para matar a esos nefilim. Pero después los mató a todos los que quedaban, porque David como figura, el rey David como figura de Yahshua, como tipo de Yahshua, venció a todo lo que es producto de Satanás. Lo venció en la cruz, todo lo que es producto de Satanás. En todos lados nos aparece Yahshua. Pastor Enzo. Bueno, no me deja presentarlo porque lo tengo en un formato que no me di cuenta. Pero es este gráfico que tengo acá. Lamentablemente, al no poder presentarlo, tengo que terminar de hacer un trabajito y me va a llevar unos minutos. En este gráfico, que cuando lo tenga en la mano lo va a ver bien, ahora no es la intención de que lo pueda ver bien, a pesar de que lo puedo acercar hasta ahí, usted podrá ver que, o va a ver cuando lo tenga en la mano, que Adán vivió 930 años. Y está relacionado con este capítulo 5 que dice que cuando tenía 130 años le nació su otro hijo, que es Set. Y después a Set le nació Enos, después Canaán, y están todos nombrados. Lo vuelvo a poner para que los que no va a leer nada, porque acá no lo va a poder leer, lamento que el archivo que tengo no es compatible justo en el momento, o sea, no es compatible para esta reunión, lo tenía que cambiar, y lo puedo cambiar, pero me va a llevar un par de minutos y no quiero perder tiempo. Entonces, lo que demuestra esto es que, por ejemplo, Noé nació en el año 1056, y aclaremos que Adán murió en el año 930. Y son 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Entonces, Noé no tuvo oportunidad de ver personalmente a Adán. Vamos a empezar por Adán. No tuvo la oportunidad de conocerlo. Pero el papá de Noé nació en el año 874. Y Adán murió en el año 930. O sea que el papá de Noé tuvo 56 años que se puede haber encontrado cuantas veces quiso con Adán. Esto, cuando nosotros lo leemos en la genealogía, no nos damos cuenta,
Porque nosotros decimos, bueno, ya Noé había muerto, Adán había muerto, ya. No, había reuniones, digo yo reuniones, no que esas reuniones o juntas, vamos a decir, juntas familiares, ¿no? Donde estaban las 9 generaciones, o sea, desde Adán hasta Lamec, que fue el papá de Noé, y se juntaban todos. Imagínense Lamec con 50 años, voy a decir ese nombre, algo que yo invento y creo que tiene que haber sido, con 50 años Lamec, en una mesa, sentado, imagínense esas mesas, digamos ni mesas, eso era abajo de un árbol seguramente, en algún lugar, se juntaban todos, pero vamos a tomar como que no estaban las miles de personas que tienen que haber sido, sino los personajes, Adán, Set, Enos, Canaán, Mahalel, Jared, Enoc, que lo conocemos, el que caminó con Dios, Matusalén, que fue el padre de Lamec, y Lamec fue el padre de Noé. ¿Quién no le habrá preguntado a Adán, ¿cómo fue esto? ¿Quién no le habrá preguntado? Entre ellos habrán hablado entonces. Eso es una de las cosas que uno enseña para que podamos entender de que esto ha sido vital, porque acá todos tenían comunión con Dios. Empecemos que Enoc, que es el sexto en cuanto a generación, él caminaba con Dios y Dios le enseñaba Torah. Entonces todos ellos se encontraban y entre ellos armaban en su mente y en su corazón, tenían armada la Torah, no escrita, porque hasta ahí no estaba escrita, recién la escribió Moisés, a quien fue Dios que le dijo que la escriba, pero es la misma Torah, la misma enseñanza que Dios ya le había dado a los antecesores. Cuando ustedes tengan el gráfico, los que no lo tienen, van a poder ver esto que yo le explicaba, inclusive le voy a agregar otro más, que donde usted podrá ver, por ejemplo, antes de la muerte de Adán, que es lo que yo decía, ¿cuántos se podrían haber juntado? Algunos creen que uno vivía, es como decir, uno vive en Argentina y el otro vive en Italia. No, querido, todo era en la misma zona. Todos vivían, no digo en el mismo barrio, porque no hablemos así, la tierra se había extendido, ¿cierto? Pero todos vivían ahí. O sea, lo vemos a Abraham ir de Ur de los Caldeos hasta el norte y después bajar. O sea, eran viajes, pero de todas maneras ellos podían juntarse, ellos podían reunirse. Y esto es importantísimo porque estas reuniones, yo siempre digo, lo que debe haber sido un Shabbat cuando se juntaban todos. La Torá hervía ahí, porque la Torá estaba en la mente y en el corazón de ellos. Eran constante el hablar de la palabra de Dios. Lo que hoy sucede cuando nosotros nos reunimos. Si bien no nos podemos reunir todos, pero nos vamos reuniendo en grupos, en distintos lugares, pero en el mismo día estamos todos reunidos. Y eso sucedía con esta gente, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque cuando llegamos a Noé y vemos que Dios va a destruir la tierra, recién habían pasado 1000 años, o sea, 10 generaciones y ya habían hecho pedazo todo. Ya habían hecho pedazo todo. Y lo que tenemos que saber, que es lo que hablaba Horacio también, que no puedo dejar pasar este bocadillo de decirlo, es que todo tiene que ver con genética. Si bien el nombre del libro en el original es En el principio, los griegos le pusieron Génesis, que tiene que ver con genética, con genealogía, y todo pasa por ahí. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos que hablaba recién Horacio, lo que vinieron fueron a destrozar el ADN humano, corromperlo de tal manera. Es por eso que Noé no había permitido esa corrupción en su ADN. Ahora bien, qué cosa, ¿no? Porque si miramos a los días de hoy y a la porción también que nos habla en Mateo, que seguramente después se va a comentar más, yo para dar mi punto, el Señor dice que Él vendrá y los últimos tiempos serán como los días de Noé. Es exactamente lo que pasa hoy. Yo me canso de enseñarlo y de decirle, agarre una mandarina, una que tiene semilla y una que no tiene semilla, usted las pone las dos delante y usted dice, las dos son mandarinas. No son mandarinas. Una es mandarina, la otra no lo es. Es un producto transgénico parecido a la mandarina que tiene un gusto muy similar a la mandarina, pero no es una mandarina.
porque genéticamente ha sido alterada. Y estamos hablando de una fruta, podemos hablar de verduras, podemos hablar de la carne artificial, o sea, de tantas cosas, pero lo peor de todo es que hoy hay hombres que tienen el ADN que Dios le ha dado, que son los que se han cuidado como Noé, de que no se han alterado, y tienen transhumanos, que son los hombres que han permitido que su ADN sea mutado o cambiado. Esto es lo que vemos hoy. Es por eso que los hombres se están convirtiendo en máquinas. Es por eso que de acá, no sé si un año más, ya no va a tener celular en la mano, lo va a tener dentro al celular, dentro del cuerpo. Y la persona va a ser un celular, lo que yo llamaría un pendrive. Que antes andábamos con un pendrive en la mano para decirle, toma, te doy este archivito, pásalo por allá. Y ahora lo van a pasar de acá para allá. Pero a ver, con el 5G ya lo pueden hacer, y el 6G ni hablemos, pero no quiero entrar en ese tema, sino en que lo que sucedió está volviendo a suceder. Y Jesús lo aclaró y lo dijo, en esos tiempos, son los últimos tiempos, y es ahí cuando Él volverá. Qué bueno, qué buena explicación, Pastor Enzo, muy buena. Excelente. ¿Ada? Bien. Entonces vamos al capítulo 6, desde el versículo 9 en adelante, donde dice Noé perfecto en sus generaciones, ¿no es cierto? El versículo 9. Ok. ¿Pero querés que leamos? No, es muy largo para leerlo, pero usted tiene su Biblia adelante. Vamos a tratar desde el versículo 9 al 22, porque si no después Pastor Enzo dice que vamos de uno a uno, no, ahora vamos a ir del 9 al 22. Bien. De un tirón. Bien. Pero vamos a empezar, como dijo el Pastor Enzo, con las palabras de Yeshua. Bien, ahí sí. Bueno, Mateo justamente en 24, que corresponde a la porción de hoy, Mateo 24, del 36 al 39, Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida de Yeshua. Yeshua dijo que cuando acontezca su segunda venida, los seres humanos estarán como en los días antes del diluvio. ¿Y qué estaban haciendo en ese momento? Dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Estaban ocupados en sus propios deseos, placeres, armando su propia vida, viviendo lejos de Dios. Es decir, estaban haciendo exactamente lo que le venía en ganas hacer, sin tener en cuenta a Dios, ya que la maldad, la corrupción y la violencia eran el común denominador. Y si vemos ahí en Génesis 6, el versículo 5, el 11 y el 13, los tres versículos dicen así, o se refieren a vio Yahweh que la maldad de los hombres era de continuo, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Luego el 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Vuelve a hablar de corrupción, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Tres palabras entonces se resaltan repiten ahí y se repiten, y que es las características de la humanidad en los días previos de Noé, al diluvio. Los previos al diluvio. Anote las tres palabras: maldad, corrupción y violencia. Repito, las palabras que se repiten son maldad, corrupción y violencia. Bien, dice, cuando la maldad, la corrupción y la violencia se habían multiplicado en cada ser humano, de manera que los pensamientos de su corazón era solamente el mal, Dios decidió hacer justicia en su mundo a través del diluvio.
pero eligió a un hombre para que construyese un arca de salvación. Sin embargo, vemos que los únicos que ingresaron al arca, ¿no?, y se salvaron fue Noé y su familia. Noé y su familia. Por lo tanto, ¿qué vamos a destacar o vamos a rescatar también de esta porción? Que Noé era tipo de Jesucristo, era tipo de Yahshua. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, si nosotros cambiamos ahí Noé por Yahshua, podríamos leer, estas son las generaciones de Yahshua. Por eso un par de evangelios empiezan con las generaciones. Sí, la genealogía de Yahshua. Estas son las generaciones, la genealogía de Yahshua. Yahshua, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Yahshua. Noé, tipo de Yahshua. Bien, después otro aspecto importante que podemos notar es que el arca que Noé construye es tipo de la iglesia. El diluvio es tipo de la segunda venida de Cristo. Claramente parte de esto lo explicó recién el pastor Enzo. La familia de Noé es tipo de la familia de Dios. Por lo tanto, ¿a qué nos llama Dios en este tiempo? A retornar a Él, a hacer lo que llamamos siempre teshuvá, el verdadero arrepentimiento bíblico, que nosotros siempre decimos, no solamente es arrepentirse, sino son 6 pasos. Es el arrepentimiento, la cesación de cometer el pecado, confesarlo, pedir perdón, restitución y resolución de no volver a hacerlo. Entonces, tomando a Jesús como fue Noé, clave para la humanidad, para la salvación de la humanidad. Por eso decimos que Noé es tipo de Yahshua. Noé salvó a la humanidad. Él y su familia fueron preservados por Dios y Yahshua es el salvador de la humanidad. Y por otro lado, también se nos desafía a esforzarnos como el arca, como la iglesia que está para llevar a muchas personas al conocimiento de Dios y salvarlos. Y esa es nuestra tarea. Y ese es nuestro aporte, nuestro granito de arena que sábado tras sábado estamos poniendo. Ayudar a las personas a conocer al único y verdadero Dios, a conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Debemos estar preparados para la segunda venida, para ese diluvio que va a venir, que no va a ser precisamente un diluvio. No va a ser un diluvio de agua. No va a ser un diluvio. Va a ser peor, ¿no? Porque la Biblia habla muy claramente de qué va a ser el próximo diluvio. Va a ser un diluvio de fuego, pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Bien. Entonces, prepararnos para esta segunda venida y ser como fue Noé, un instrumento fundamental para la salvación de la familia de Dios, para la salvación de su iglesia. Por eso Gálatas 6:10 nos dice así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recién el pastor Enzo hablaba de las 10 generaciones que hay desde Adán hasta Noé. Dijimos que el carácter de Noé aparece como la razón del favor que Dios le dispensó, porque Dios siempre ama a los que le aman. Era un varón justo, justificado ante Dios, básicamente porque Noé también tenía fe en la simiente prometida. Y era perfecto con perfección de sinceridad y gratitud. Dijimos que no había su genética, la genética de Noé no había sido alterada. Él mantenía esa genética adámica, esa genética con que Dios había hecho a Adán. Y después dice, caminó con Dios, vivió una vida de comunión con Dios, solamente temía a Dios y no se dejó influir por la astrología, ni por la idolatría, ni por la corrupción. Caminó por la senda que Dios le había indicado. Y miren qué importante es Noé también, que cuando en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 11, que habla de los valientes de la fe, define a la fe y a estos hombres de fe, ahí en Hebreos se lo resalta, dice, por la fe Noé, Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por lo tanto, más adelante se menciona a los 3 hijos que Noé tuvo, se menciona a Sem, Can y Jafet. Y de Noé otra cosa que también aprendemos es a seguir adelante, aunque la gente no quiera oír nuestro mensaje de parte de Dios. Sí, escuchamos, ¿no? ya me estoy cansando, ya estoy cansado. Anoche estaba reunido con un pastor y él me decía, tuve un tiempo en que me cansé. Tuve un tiempo en que me cansé y abandoné, me dijo literalmente, abandoné el pastorado, me dediqué a los negocios y abandoné el pastorado directamente porque estaba cansado. Y realmente el ánimo que les quiero dar hoy es, no te canses. Noé estuvo predicando la misma palabra durante 120 años. 120 años. 120 años. Y no se cansó. ¿O sí? O a lo mejor sí. Pero siguió predicando lo mismo, aunque la gente no entendiera el mensaje, no entendiera la predicación. Hay 2 interpretaciones de no contenderá mi espíritu con el hombre y serán sus días 120 años, porque estuvo 120 años predicando Moisés. Y no va a contender más que ese tiempo, porque cuando predicamos la palabra de Dios, Dios está contendiendo con el que la recibe. Está contendiendo, quiere decir, está confrontando. El Espíritu Santo está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, dice la Escritura. Entonces, Dios dice, no va a contender mi espíritu con el hombre más que solamente 120 años. 120 años estuvo predicando Noé la palabra y Dios, el Espíritu Santo, estuvo contendiendo con el hombre, tratando de penetrar su corazón para que entendiera la palabra, pero no entendieron hasta que llegó el diluvio. También esos 120 años tienen que ver con los 6.000 años, con los años de jubileo, 120 jubileos, pero eso es más escatológico. Yo lo quiero llevar a algo práctico ahora. Dios, cuando nosotros predicamos la palabra, no está ausente. No está ausente. Él está presente cuando predicamos el Evangelio. Y Él contiende con aquellos que reciben la palabra. Contiende. Es como que Él está tratando de convencer. De que se le abra el cerebro a las personas. Y acá está clarito. Durante 120 años Noé estuvo predicando y Dios, el Espíritu Santo de Dios, contendiendo con los que recibían las palabras, que no entendieron hasta que vino el diluvio sobre ellos. ¿Pastor Enzo? Sí, realmente tenemos tantas maravillas ahí adentro, que si vamos despacio, no me refiero a que nosotros vayamos despacio, sino que cada uno en lo personal va despacio en la lectura, entendiendo el foco hacia donde nos va llevando, vamos a entender que en el principio nos está hablando el final. Desde el principio ya nos está hablando el final. Y el final no es allá a lo lejos, el final estamos ahí, ya estamos en ese final. Cuando vemos estas expresiones que quiero, o sea, a medida que vamos avanzando en los versículos, porque si no nos vamos a quedar todo en el capítulo 6, y seguramente hay tantas cosas para decir hoy, quiero ocuparme de 2 cositas que destacó Horacio al principio. Una es que Dios halló gracia en Noé y por esa gracia fueron salvos, ¿no es cierto? Es lo mismo que hoy. Hoy hay más gracia todavía, pero es gracia lo que encontramos acá. Y la otra palabra que quiero que lo observemos es cuando Dios le dice que por Noé fue salvo su casa. Y voy a remitirme al versículo 18, adelantándome un poquito, claro. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en la casa tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Nosotros después, no sé si va a dar todo el tiempo, ustedes llevan la línea del programa y creo que sí vamos a llegar, que es describir un poco el arca, que habla, como decíamos, de la iglesia, del cuerpo.
y tenía una ventana en la parte superior, o sea que el único lugar que tenían para mirar era para arriba, ¿cierto? A veces nos peleamos en las ventanillas del colectivo, el avión, lo que sea, para ir viendo hacia un costado. Bueno, acá no tenía ventanas al costado. Y esto es muy importante, esto que vemos acá, porque ese hombre justo que era Noé, arrastra a toda su familia hacia la voluntad de Dios. Esto no significa que toda la familia puede vivir la vida que quiera, total, el hombre. No indica eso. Esto indica que él ejerce en la familia ese rol de conducirlos hacia la verdad. Y leyendo, ahí nomás en Josué, que no lo voy a leer, solamente le voy a marcar los versículos, en el capítulo 2, vamos a encontrar una situación muy similar, porque estamos viendo que esa ventana, en la descripción del arca, nos vamos a dar cuenta que el arca es Jesús. Y cuando entramos, que todo el arca es Jesús, en describirla todo lo que es el arca, también vamos a encontrar a Jesús en cada una de su descripción. Cuando Josué envía a los espías hacia Jericó, llegaron a la casa de una mujer que se llamaba Rahab, anda a saber cómo se pronuncia bien, pero yo digo Rahab, y esta mujer que se decía que era prostituta, los alojó a estos hombres, y cuando se enteraron querían matarlo, entonces ella los cubrió, los guardó, y estos hombres entraron en una dependencia de esta mujer, y al entrar en esa dependencia, o sea, eran salvos porque, o sea, no lo iban a matar porque esta mujer los escondió. Entonces ella, con mucho valor y sabiendo de que el pueblo hebreo iba a tomar esa ciudad, le dijo: cuando ustedes vengan acá, quiero que la casa de mi padre, mire la palabra que usa la mujer, porque ella podría haber dicho mi casa, y dijo: la casa de mi padre sea guardada. Entonces, ahí le dice, lo estoy resumiendo muchísimo, lo estoy resumiendo, pero ahí le dicen estos dos hombres que eran los espías, le dicen a la mujer: ok, vamos a hacer esto. Dice: deja en la ventana, mire el arca, la ventana, y le dice: deja en la ventana un moño rojo, un nudo rojo, un lienzo rojo, dice, y eso va a hacer que cuando nosotros vengamos aquí, nadie tocará tu casa. Y él lo describe. Le voy a dejar los versículos nada más para que por ahí no anden como locos buscando. Capítulo 2 de Josué, versículos del 12 al 13, lo que pide la mujer, y del 18 y 19, lo que le responden estos hombres de lo que yo le estoy hablando de la ventana, inclusive. La ventana y el hilo rojo. Entonces, por eso me quiero detallar ese punto. Le dice, tu padre y la familia de tu padre, en la cual ella está incluida, no la tocarán cuando vengamos aquí, pero no nos hacemos cargo de los que salgan de la puerta para afuera. Está hablando de la puerta, está hablando de la ventana y ese hilo rojo que le está diciendo, que usa cuerda roja, ese moño rojo, no sé bien el detalle, que tiene que ver con una casa, la ventana, que mira a Dios, y que obviamente ese rojo está redimida por la sangre del Cordero. O sea, lo vemos en el arca, lo vemos en este caso a esta redención que hace el pueblo de Dios a esta mujer, que después entendemos quién es esta mujer. Es la mamá de Buz, el que se casa con Ruth. Entonces entra en la genealogía. O sea, vemos lo importante que tiene la redención, la salvación, mediante la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y termina este versículo, obviamente, en el libro de los Hechos, cuando Pablo le dice, o sea, este relato que yo estoy haciendo, cuando Pablo le dice al carcelero: cree tú y tu casa será salva. O sea, la importancia, porque estamos estudiando la vida de Noé, el hombre que se guardó, porque decimos, sí, él no se corrompió en sus generaciones, pero a ver, lo que padeció para no corromperse, lo que padeció para no corromperse, no es que él no hizo lo que no tenía que hacer, lo que padeció, porque en una sociedad donde está todo mal,
toda la sociedad te empuja a que vos hagas lo que no debes hacer. Y hoy lo que refleja esto en mi vida es que no agregar ni quitar, toda la sociedad nos lleva a que agreguemos, quitemos, o que nos olvidemos directamente, o que le agreguemos cosas a la Biblia, y esa es nuestra lucha para que no sea contaminado nuestro ADN. Entonces, ese valor, ese trabajo que hizo Noé, llegó a la salvación de toda su familia. Ese valor, eso que tuvo aquella mujer, también lleva a la salvación a esa familia. El carcelero, ¿y por qué no nosotros? Nosotros también, pero tenemos que estar aquí, tenemos que conocer, por eso, tenga la lapicera, tenga el anotador, tenga la Biblia, tenga atención, porque esto que estamos viendo hoy tiene todo que ver con su conducta y mi conducta en este tiempo, para que seamos libres de todo lo que se viene, de lo que se vino y de lo que se viene al mundo entero. Sobre la base de lo que está enseñando el pastor Enzo, miren la importancia que tiene de que cada hombre ejerza su sacerdocio en su hogar. Necesitamos realmente que se cumpla el pacto de Dios con nosotros, que es un reino de sacerdotes y gente santa. Si tenemos hombres que ejercen su sacerdocio en su hogar, sus hijos estarán protegidos, aunque no sean creyentes. Aunque no sean creyentes. Aunque no sean tan buenos como pretendemos. Porque entre los 3 hijos de Noé estaba Cam. Y estaba Cam. Y en esta para allá está la historia de Cam también. Y la maldición que recibió Cam y la bendición que recibió Set y Jafet, acompañando a Set de alguna manera. Pero, ¿saben qué? Los 3 entraron en el arca. Los 3 fueron salvos del diluvio. Miren el poder del sacerdocio del hombre sobre su casa. Miren el poder que tiene cuando cada viernes a la noche, en el comienzo de Shabbat, en la cena familiar del día de reposo, el padre de familia, el sacerdote de la familia, bendice a su esposa y después, mirando a sus hijos, les dice que Yahweh, nuestro Dios, te bendiga y te guarde, que alce sobre ustedes su rostro, tenga ustedes misericordia, los bendice a los hijos. Esa bendición la escucha Dios, porque Dios dijo, así bendecirán a los hijos de Israel. Y Dios escucha la bendición que salió de su propia boca para que nosotros la repitamos. Y eso es lo que pasó con Noé. Noé bendijo a sus hijos y los 3 fueron salvos del diluvio, y uno no era tan bueno. Cam no era tan bueno. Pero lo mismo recibió la palabra que usó el pastor Enzo, es la cobertura. Fue cubierto por el sacerdocio, la obediencia y la justicia de su padre. Agregando a lo que venía diciendo el pastor Enzo con respecto al arca, y dijimos arca como tipo de la iglesia y arca como tipo de Yahshua, dice ahí el versículo 14 que el arca debía ser de madera de gofer, harás aposentos y la calafate harás con brea. Y esto nos dice, vemos que la brea, esta dice que la tenían que poner por dentro y por fuera del arca. Y la palabra en hebreo para brea es kofer, de la cual proviene, o como se pronuncie, que proviene la palabra kippur, que recuerdan ustedes cuando estudiamos el día de expiación. Kippur es expiación, cobertura con la sangre, dando a entender que el arca, la congregación, el cuerpo de Cristo, debe estar cubierta por dentro y por fuera con la sangre expiatoria de Yahshua. También el pastor Enzo habló de que tenía una ventana, el arca, de manera tal que esta arca estaba en la parte de arriba, la ventana del arca estaba en la parte de arriba, eso está en el versículo 15. Justamente estaba arriba esta ventana para que lo único que se pudiera mirar sea el cielo, mirar al cielo, mirar a Dios, no mirar el caos que estaba habiendo en la tierra. Y otro detalle importante del arca es que tenía una sola puerta, una puerta de acceso al costado, simbolizando que el arca de salvación, al arca se ingresa solamente
a través de Yahshua. Él mismo dijo en Juan que Él es la puerta de las ovejas. Ahí vemos claramente en esa puerta también simbolizando a Yahshua. El pastor Enzo hizo mención del pacto que Dios hace con Noé, de ahí viene el pacto de Dios con Noé, ¿no? Un pacto de providencia donde Dios prometió que la naturaleza iba a continuar hasta el fin de los tiempos, era un pacto de gracia, Dios sería Dios para Noé y para su descendencia. También Dios promete que escogería para sí un pueblo, y Dios hace a Noé una gran bendición para el mundo y lo constituye en un tipo también a Noé del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios lo puso, como decíamos, como predicador a los hombres de aquella generación, lo puso como salvador de las especies, porque justamente las hizo entrar al arca, les dio cobijo y sustento para que los animalitos no se murieran de hambre, y Él es el que preservó a toda la humanidad de haber sido totalmente destruida y arruinada por el pecado. Yo creo que por instancia del Pastor Enzo, avanzamos. Vamos al 7, el capítulo 7 nos habla del último llamado, porque Dios siempre da una nueva oportunidad. Siempre. 120 años. Noé predicando. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dio 7 días más. ¿Los hace entrar a Él? 120 años predicando. Y los tipos cerrando el corazón a la invitación a entrar al arca. O no a entrar al arca. Tal vez si hubiera, por eso Ada hablado de la teshuvá. Si hubiera habido una teshuvá, no hubiera hecho falta el arca. Exacto. El mundo entero hubiera sido el arca. El mundo, el arca. Siempre hay un arca. Dios hizo al mundo como un arca. Dios hizo el arca de Noé como un arca. Dios hizo el tabernáculo en el desierto como un arca. Dios hizo el templo de Jerusalén como un arca. Dios hizo la iglesia, la congregación de Yahweh, como un arca. Y en el Apocalipsis va a descender la nueva Jerusalén. Entonces siempre el arca está presente. Pero hubiera seguido siendo el mundo entero el arca de Dios, si hubiera habido una verdadera teshuvá. Y 120 años, en la gracia de Dios, 120 años no fueron suficientes. Dios dijo 120 años contendiendo con el hombre, predicando a través de mi siervo Noé. 120 años. Y ahora llega el diluvio. Y Dios dijo, le voy a dar 7 días más. 7 días más. En el capítulo 7, justamente, tenemos la ejecución de lo advertido. Pero el diluvio iba a comenzar dentro de 7 días. Y Dios le ordenó a Noé que entrara al arca junto a su familia, y esos 7 días adicionales fue una nueva oportunidad de la gracia de Dios, para que se arrepintieran, para que hicieran teshuvá. Siempre, siempre. Lo decía el sabio Salomón en Eclesiastés. Aún hay oportunidad. Aún hay tiempo mientras que estemos en la tierra de los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Siempre hay una oportunidad mientras que tengamos aliento de vida, porque Dios siempre te está dando una nueva oportunidad. Bien. Del versículo del capítulo 7, Enzo, a lo que llegamos hasta acá. Si querés agregamos algo, si no nos vamos al 8. No, simplemente de este 7 voy a destacar lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? La cobertura del arca. Pero en relación a esos 7 días de más, lo quiero decir desde mi perspectiva, porque hay gente que posiblemente el que no lo entendió lo puede entender también de esta forma, ¿no? La gente, Noé había predicado 120 años, y yo no quiero estar del lado de un predicador de predicar 120 años y no ganar uno para el Señor, ¿cierto? No quisiera estar en ese lugar. Sin embargo, ahí tenemos una demostración de que el trabajo nuestro es predicar, no es convertir a nadie. Entonces, pero asimismo el amor de Dios le dijo, entren en el arca. Ellos entraron, y da las fechas, ¿no? Que tienen mucho que ver, pero no vamos a entrar en más detalles. Tienen que ver con las fiestas.
Sí, claro, para la Pascua. sí, Entonces entra en el arca, o sea que hacen la Pascua adentro adentro. del arca, cierran, o sea, está todo, la puerta abierta, digamos, pero están todos, o sea, los 8 están adentro, y la gente, podría venir uno, entrar, bueno, viste como aquel dice que pasó por la puerta de la iglesia, vio la puerta abierta y entró, no entró nadie. O sea, ni predicando 120 años, nadie se convirtió. Y los 7 días, que fue una oportunidad, eh, tampoco. ¿Por qué lo quiero destacar así? Porque el libro de Apocalipsis, que marca esos 7 años, la historia de esos 7 años, no está hecho para destruir el mundo, sino está hecho para darle salvación al mundo en el último tiempo. Ya no es para nosotros. El Apocalipsis para nosotros es el 1, el 2, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Arrepentirnos, lo que le habla a las iglesias, y después ya es un relato para la gente que no conoce al Señor, para que vean que, por ejemplo, me encanta un versículo, no lo sé de memoria el número del versículo, pero cuando dice que Dios le dio, un ángel derrama una copa sobre el sol, aumenta la temperatura, la gente se quema, muere viva, y dice, en vez de arrepentirse, blasfemaban contra Dios. O sea, ¿cuál era? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Dios lo que estaba haciendo eran cosas para que la gente se arrepienta. Acá sucedía exactamente lo mismo, porque esto que estamos viendo es lo que se va a repetir. La puerta abierta y nadie ingresó. Seguían de caravana. Cuando dice se casaban, quiero aclarar, no está mal casarse, pero no hablaba de casamiento normal, estaba hablando de que se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con perros, hombres con gatos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Porque una cosa es decir, bueno, se casan entre los hombres. No, no, vea, mira, se casan hasta con muñecas. Es una cosa increíble, pero eso estaba sucediendo. Pero alguno puede decir, como basta, che, mirá este loco allá arriba, arriba de la montaña con el barco, la puerta abierta, todavía tengo lugar. No, sigo acá en esta fiesta que está buena. ¿Eh? Y ahí vino la lluvia. Y cuando vino la lluvia, quien cerró la puerta, ni Noé cerró la puerta, fue él el que cerró la puerta. Eso nomás quería destacar del 7 que... Buenísimo. Bueno, el apóstol Pablo lo explica claramente el tema de que Dios va a cerrar la puerta. Va a cerrar la puerta. Cuando habla, cuando búsquenlo después en su concordancia, cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles. Entonces es muy importante que entendamos que el tiempo de los gentiles tiene un fin y Dios va a cerrar la puerta del arca. Van a entrar los gentiles al arca, a la congregación de Yahweh, van a ser injertados hasta que Dios cierre la puerta de los gentiles, hasta que, dice la Escritura, hasta que se haya cumplido el tiempo de los gentiles. Entonces, hoy es tiempo de salvación, creo que lo hemos anotado en algún lado. Sí, pero está más abajo. Bueno, después en todo caso, si nos da el tiempo vamos a llegar, pero nosotros, como el apóstol Pablo, hemos sido mandados a predicar el Evangelio. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy, ahora, dice la Escritura, más que hoy. La Biblia dice ahora, no dentro de 5 minutos, no antes que anochezca, no. Ahora es el tiempo de salvación, es el tiempo de entrar en el arca. Hoy, ahora es el tiempo de los gentiles, porque cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles, Dios cerrará la puerta de los gentiles y todo Israel será salvo. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Sí, y lo que agregaría con respecto al tema del diluvio, o los estragos que causó el diluvio, es que llovió, ¿no? O Dios abrió las puertas del abismo, es decir, las aguas cubrieron la tierra 40 días sin parar, y la verdad es que aunque nuestra arca va a ser zarandeada, nuestra vida es zarandeada en medio de las tormentas, como estamos describiendo, de un mundo que es exactamente igual a ese mundo que existía en tiempos de Noé. Pero no miremos las circunstancias, no miremos los problemas, no miremos las presiones, miremos la ventana, esa ventana que estaba arriba del arca, miremos hacia el cielo y tengamos, como decía el pastor Enzo, la determinación de mantenernos firmes, incorruptibles, parados en la roca que es Yahshua. Y algo interesante es que la Biblia también describe de que el arca, las aguas cubrieron aún las montañas más altas, o sea que por más que quisieron escaparse, por más que hayan tratado de ir subiendo a las montañas,
dice que el agua pasó por encima de la montaña más alta 15 codos. Por eso la Biblia habla claramente de a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Salmo 139:7. Por más que hayan querido después, ya no había tiempo, ya era tarde. Dios había cerrado la puerta del arca y el arca estaba flotando en medio del mar. Génesis 8. Y comienza el capítulo 8 describiendo cómo las aguas retroceden. Exactamente. Bueno, dice que claramente Dios muestra compasión una vez más por el hombre cuando el agua empezó a retroceder y fue llegando a la etapa en que Noé y su familia podían volver a la tierra, repoblarla y reanudar la vida normal. Dios contiende por largo tiempo, como decíamos, pero no contiende para siempre, ni es eterna su ira. Siempre la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Salmo 103:9. Y dice ahí que se acordó Dios de Noé, y recordó Dios, eso explícalo, es un recurso. Ahí varias veces se usan antropomorfismos. Dios no es hombre para que mienta, nos preguntaban esta semana el miércoles, ¿por qué dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente? Y acá en la historia, en esta para allá, dice 2 veces que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, por lo cual mandó el diluvio. No, son antropomorfismos, son expresiones idiomáticas para que nosotros, que somos seres humanos, con una mente finita, muy finita, lo identifiquemos con lo que nosotros somos capaces de sentir, y el ser humano es capaz de sentir, y entendamos el dolor, por ejemplo, del corazón de Dios. Cuando dice se arrepintió. Cuando dice se arrepintió, está hablando del dolor en el corazón de Dios por la maldad del ser humano. Entonces, no es que se haya arrepentido y que se equivocó cuando hizo al hombre. No se equivocó ni se arrepintió. La palabra que usa el escritor, el Espíritu Santo que inspira a Moisés a escribir esto, es algo que nosotros podamos entender del nivel de dolor en el corazón de Dios por lo que estaba haciendo su creación, su mejor creación, la del 6º día, el ser humano. Y acá nuevamente recordó Dios. No es que se haya olvidado. Dios no se olvida. Es que llegó el tiempo de Dios, el tiempo que Dios había prefijado, y entonces Dios dijo, bueno, ahora lo voy a hacer. Entonces, para que entendamos, usó otro antropomorfismo, otro sentimiento humano. Recordó Dios. Pero Dios no es hombre, acuérdense. Dios es omni, es completo, es infinito. Todas sus virtudes, todas sus perfecciones son infinitas. Cuando vemos en la Biblia que usa palabras que se asimilan al ser humano, como el dedo de Dios, la niña de sus ojos, el brazo de Dios. No es que Dios tiene un solo brazo, o que tiene un solo dedo. Lo que está usando es antropomorfismo, o sea, cabalgó Dios sobre un querubín. Dios no cabalga sobre un querubín, porque Dios es espíritu. Son todos antropomorfismos. La tierra cabe entre sus dedos. No, tampoco, son antropomorfismos. Pero que quede claro. No sé si el pastor Enzo quiere agregar algo. No, simplemente de esas palabras que hay gente que tiene la costumbre de decir, pero no, mi Biblia acá dice se arrepintió, mi Biblia dice acá se arrepintió. Y bueno, que tiene que también entender, leer, cambiar las versiones muchas veces, porque si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, no dice se arrepintió, y es una Biblia moderna. Si lo vemos en la Biblia Kadosh, tampoco dice se arrepintió, justamente está hablando del dolor que Dios siente por lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces, tenemos que entender que la Biblia en su original está escrita en un idioma que se fue traduciendo, y como no sabemos el idioma original, por lo menos al tener variantes en Biblias, y que lo podemos hacer, que es muy fácil hoy por internet, podemos ver que esos versículos se entienden perfectamente cuando vamos cambiando de versiones. Excelente. Qué bueno. Entonces vemos al arca, lo vemos a Noé mandando primero un cuervo,
150 días duró No, el 150 empezó a bajar. 150 empezó a bajar, no, duró mucho más, porque después Claro. siguieron adentro del arca. ¿Cómo es el asunto, Ada? El día primero del mes séptimo, eso lo dicen entre el versículo 3 y 6 del capítulo 8, dice el día primero del mes séptimo y 150 días después que había empezado el diluvio, empezó el agua a retroceder. 150 días son 5 meses, ¿no? A un promedio de 30 días por mes. El día 17 del mes séptimo, la base del arca se posó en la cumbre de las montañas de Ararat. Ahí el pastor Enzo agregaría, en el día, en el primero de Aviv, Sí. el primero del primer mes, empezó a retroceder el agua, y en el 17, que estaba en plena fiesta de Sukkot, que habla de un nuevo comienzo, bueno, es Él vivió cierto. toda la fiesta adentro del arca. ¿Eh? Él vivió todas las fiestas dentro del arca. Todas las O fiestas sea, dentro del arca. y todos los números que muestra la Biblia, ahí, que por algo están ahí esos números, por eso cuando le decimos a la gente que si no entiendes el calendario no vas a entender nada de la Biblia, o sea, en los tiempos, no vamos a entender que el arca se levanta en la Pascua. Cuando te dice 150 días, que es un número que también se repite en Apocalipsis, 150 días entre una trompeta y la otra, todo esto es la repetición que está aquí. Por eso dice, los 150 días, ahí entramos a Sukkot. Y él pasa Sukkot ahí, apoyó el arca, hizo Sukkot adentro. Y después todos los relatos que va a continuar Ada, y van a encontrar que cuando termina el año, hace la Pascua adentro y ahí nomás abre la puerta y sale afuera. Tremendo. Es así, es así. Dios tiene tiempo y lugares de reposo para sus hijos después de que han sido zarandeados. Eso también es una gran esperanza para cada uno de nosotros. Recién en el mes 10 se empezó a divisar la cima de las montañas. 40 días más tarde, Noé abrió la ventana para ver cuándo sería posible salir. Y envía lo que nosotros llamamos espías. También Noé envió una especie de espías sobre la tierra. Primero manda al cuervo. El cuervo dice que se va a quedar revoloteando, no encuentra dónde aposarse. Y la paloma, luego envía 7 días después de enviar al cuervo, Noé envió a la paloma. Si ella iba a encontrar un lugar para reposar, no iba a volver. Pero dice que la paloma volvió y entonces 7 días después, otra vez, 7 días después, envía la paloma por segunda vez. Así que también esos 7 días está permanentemente hablándonos de Shabbat, ¿no? Como también Noé guardaba dentro del arca el día de reposo. Interesante que cuando la palomita vuelve, trae, eso lo vemos en todos los dibujitos, en todas las imágenes de la paloma en el pico trayendo la rama de olivo. Sabemos que el olivo es símbolo de la paz, es símbolo de Israel, y de ese Israel al que nosotros hemos sido injertados por Yeshua. Todo eso está en el libro de Romanos, no nos vamos a detener ahí. Así que desde que comenzó a llover hasta que Noé finalmente pudo salir del arca, transcurrió un año completo, transcurrieron 365 días. Un año, digamos, calendario completo, durante el cual la tierra había sido inhabitada. Cuando Dios le pidió a Noé que saliera del arca y que se reconstruyera el mundo, Dios se manifestó como el Dios que creó y que preserva el universo. Ese mundo que Dios había creado había permanecido inactivo durante un año. Dios es quien controla la naturaleza, Dios controla su naturaleza, sus fenómenos. Entonces, Noé rindió cuenta de lo puesto a su cargo, porque de todo lo que se le había encomendado no había perdido nada. Esto es muy importante, Nuevamente figura de Yeshua. Vamos a encontrar a Jesús Otra en todos vez a lados. Yeshua. De todo lo que se le encomendó no perdió nada. Y rindió cuenta cuando bajó. A ver, ¿está todo? Sí, está todo. A ver, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, está orando Yeshua, rindiéndole cuentas al Padre antes de ser crucificado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Entonces, miren, está Yeshua hasta en la rendición de cuentas. No perdió ni un animalito. Entonces, ¿qué hace Noé? Trae una ofrenda. Hermoso. Trae una ofrenda. Dijo, Dios fue el que me salvó. Dios fue el que me salvó. ¿Saben qué? La gente se olvida de eso. Los creyentes se olvidan de eso. Dios fue el que me salvó. Listo, ya está todo bien, ya recuperé mi esposa, con la que me había portado mal, y ya Dios hizo que me perdone, y ya está, y ya recuperé el matrimonio, ya está, ahora pagué las deudas, ya estoy bien económicamente, listo, ya me olvido de Dios. Y realmente es muy importante para nosotros que no nos olvidemos. Y la manera de no olvidarnos, ¿saben cuál es? Trayendo ofrendas a Dios. ¿Cuáles son las ofrendas que tenemos que traer? Primero, una ofrenda de obediencia. La ofrenda de obediencia. Y segundo, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ofrenda de alabanza. Obviamente, sacrificios de alabanza, dice la Escritura. O sea, si estamos permanentemente presentando ofrendas a Dios, dicen, no, pero ya no se puede matar ningún cabrito. No. Hoy el cabrito sos vos. El cabrito sos vos. Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, si nos autoriza el pastor Enzo, vamos a ir al capítulo 9. ¿O quieres agregar algo, pastor Enzo? No. ¿Sí? Vamos. En el 9 es la reconstrucción. Es la reconstrucción, es la nueva creación. La nueva creación, el Una nuevo nueva creación, comienzo. que lo vamos a ir a saltear. Acá tienen mandado tantas cosas. Sí, pero ahí me gusta la frase cuando le dice sean fructíferos y multiplíquense. Es las mismas palabras que Dios le había dado a Adán, acá se las está dando a Noé, lo que nos vuelve a hablar del nuevo comienzo. Y aparece algo nuevo, porque muchos vegetarianos también hemos tenido preguntas de esto. Sí, muchos preguntan sobre esto. Claro, ¿qué comían antes del diluvio y qué comían después? Bueno, antes del diluvio todos eran vegetarianos, les aviso. Porque Dios había hecho toda planta para que coman los animales y toda planta para que coma el ser humano. Acá recién aparece en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os los he dado todo. Aquí recién aparece la autorización para comer animales. Entonces le da el derecho a Noé y a sus descendientes que no se le había dado a Adán, el permiso para comer carne, pero con una observación. Otra vez la Torá. Otra vez aparece la Torá en el versículo 4. Aparece la Torá, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. La Torá está presente desde Adán, desde el comienzo del mundo. Entonces, es muy importante ese hecho. Y la señal del pacto, en ese caso, fue el arco iris, ¿no? Que le habla de que nunca más estoy salteando y salteando. No se imagina la velocidad que corren los apuntes que preparó Ada. Ada preparó todos los apuntes, así que yo se los estoy salteando para poder avanzar, ¿no? La embriaguez de Noé y el oprobio, que es lo que pasó. La Torá registra un episodio bochornoso, que también está interpretado, miren, hay libros que dicen barbaridades, pero barbaridades, aberraciones que te da hasta vergüenza leer, de que gente religiosa y que se dice temerosa de Dios diga estas semejantes estupideces, ¿no? Entonces, este episodio es una muy potente lección histórica y moral que nos lleva a la Torá. Pero esto es más o menos, no era para otra época. No, pero esto es relativo. No hay problema que los padres se bañen junto con los hijos desnudos. Cosa que se use, los psicólogos lo están recomendando mucho, para desinhibir, para no sé qué cosa, andá a saber para qué. Los padres bañándose con los hijos desde que son chiquitos, y la verdad es que lo que están haciendo, eso es satánico, están violando la Torá. Y es lo que hizo Cam, violó la Torá. ¿Qué dice la Torá? Levítico 18:7.
dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Y eso es lo que le pasó a Noé cuando se emborrachó. Estaría muy rico el vino patero, todo lo que ustedes quieran, pero se agarró una embriaguez que estaba inconsciente y desnudo, qué sé yo, gritando ahí en la carpa, y aparece Cam y lo ve desnudo y se murió de risa, se empezó a reír y salió afuera, Sem, Jafet, vengan, que el viejo está borracho, desnudo, gritando ahí. Y fueron los otros dos hermanos, lo taparon con una manta y ni siquiera lo miraron, así de espalda lo taparon y salieron de espalda para no ver la desnudez de sus padres. La Torá hay que respetarla letra por letra, porque ni una tilde, ni una jota de la Torá será abolido hasta que todo se haya cumplido. Noé se profanó a sí mismo y entonces a raíz de esa escena Noé profetiza el destino de sus hijos. Sí. Es interesante después ver a Nimrod, ¿no? En el capítulo 10 debe ser. Nimrod, descendiente de los Nefilín, creador de ciudades, creador de Babel, de Babilonia, de la Torre de Babel, fundador de Nínive. Es muy interesante ver eso. Y en el versículo 11, en el capítulo 11, ver la Torre de Babel, la Torre de Babel, de la Torre de Babel. Yo digo esto y ya lo dejo al Pastor Enzo y después, bueno, siempre nos pasamos 5 minutos, así que no te preocupes, Enzo. Pero ¿qué aprendemos de la Torre de Babel? Hubo una cosa muy buena que hicieron los hombres, los siervos de Nimrod. Nimrod, un nefilín, uno de los nefilim, estoy usando una palabra plural. Este Nimrod nos demuestra claramente algo que tiene el ser humano que es muy poderoso y que deberíamos usar en la iglesia. Dios mira desde el cielo y dice, a ver, estos tipos se pusieron de acuerdo. Hicieron 3 cosas. Usted léalo después ahí en la Biblia. Tenían 3 cosas que los hacían invencibles. La unidad manifestada de 3 maneras. En definitiva, la unidad. Esto es destacable acá, la unidad. A ver, la unidad. ¿Cómo se expresaba la unidad? Comunicación a través de un mismo lenguaje. Claro, todos ellos hasta ese momento hablaban el mismo idioma. El entendimiento, se entendían, habían hecho materiales para edificar la Torre de Babel, entendimiento, tenían objetivos comunes y trabajo conjunto para realizarlo. Tome nota de esas cosas, la unidad, porque esto es un modelo que debemos seguir para la iglesia. Unidad a través de comunicación a través del mismo lenguaje. Segundo, entendimiento. Tercero, objetivos comunes. Y cuarto, trabajo conjunto para realizarlo. Y Dios tuvo que decir, descendamos y confundamos sus lenguas, confundamos su idioma, porque si no, van a lograr su objetivo. Si usted quiere lograr el objetivo, si su congregación quiere lograr el objetivo, la única manera de hacerlo es en unidad, como trabajaron estos siervos de Nimrod construyendo la Torre de Babel, de tal manera que tuvo que descender Dios para confundir, tuvo que descendamos, dijo Dios, y confundamos sus lenguas, porque esa unidad que tenían al hablar la misma lengua, el mismo idioma, el mismo espíritu, la misma palabra de Dios. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Ellos no hablaban palabra de Dios. Pero si la iglesia tuviera en unidad, con el mismo lenguaje, hablando palabra de Dios, entendiéndose en entendimiento, con objetivos comunes y con trabajo conjunto para realizarlo, serían indestructibles. Y si la iglesia opera de esta manera, Dios no bajaría a confundir las lenguas, porque estarían hablando el lenguaje del Espíritu Santo. Pastor Enzo. Bien, desde aquel tiempo comenzó el hombre a jactarse de que podía llegar al cielo, de que podía ser igual a Dios, de aquello que Satanás lo tentó a Eva, diciéndole, no, Dios sabe que si comieres vas a ser igual que Dios.
Entonces, lo que algunos llaman hoy pequeños dioses. Y, y vemos que eso es hoy. El hombre se jacta de hacer carne artificial, con impresoras, es una cosa ridícula, pero se jacta inclusive diciendo que es mejor que la carne de vaca. O sea, diciendo lo mismo, o sea, es la torre de Babel hoy, ¿cierto? Es el hombre diciendo, mira, nosotros estamos haciendo esto, y mejor que lo que Dios hace. Entonces, hoy estamos viviendo ese mismo tiempo y hay que tener muchísimo cuidado de no admirarnos, o sea, entender que es parte de la falsamente llamada ciencia, ¿cierto? Pero entender de que es el hombre jactándose de ser igual a Dios. Y eso hoy tenemos que observar con mucha atención y no movernos de lo que Dios nos enseña en la Biblia. Y esto es no ser anticuado. Yo, por ejemplo, anoche con mi familia, yo hablaba de algunos de estos temas y yo le decía, yo podría hablar de lo que la Biblia dice científicamente, perdón, de lo que la Biblia dice espiritualmente, por ejemplo, no comerás sangre, por ejemplo, y es muy fácil. Y todo, si lo entendés como obediencia y no comes sangre, vos vas a tener todos los beneficios que Dios dice que vas a tener. Pero el problema es que siempre hay uno que dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Y empieza a buscar esos por qué. También están esos por qué, pero Dios no se encarga de explicarlos de una manera directa porque Dios quiere la obediencia, en nuestra obediencia. Y hoy hay muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Comimos, perdón que me voy a extender un segundito, pero esta semana conocimos una carnicería kosher que andaba por ahí, la encontró mi hija en internet, y compramos chorizos de kosher, digamos, ¿no? Y entonces los comimos, eso fue el jueves a la noche, y fue el comentario el otro día, porque toda una vida hemos comido chorizo y de todo tipo, antes de cerdo y todo eso, y siempre te caen mal, siempre te caen mal. Y encima uno no come en pedacitos, sino que comen bastante. Hicimos choripán inclusive, o sea, con panes. Y al otro día fue el comentario de la comida, de que a nadie le había hecho mal. Inclusive habían quedado, y yo los guardé y los utilicé como si fuera un salame el otro día, y lo comí con queso y esas cosas. Entonces a la noche hubo un comentario y le expliqué que la diferencia está, porque es carne de vaca que siempre comemos, la diferencia está de que esa carne ha sido elegida por alguien que mató a la vaca. O sea, yo sé cómo se matan las vacas en los mataderos, se le da un mazazo, con una masa así, una bestia, se le pega en la cabeza, la vaca cae para adelante y se muere, y de ahí le empiezan a hacer todo el trabajo. Pero estas vacas, por eso kosher, la cuelgan boca abajo, la degüellan y sacan toda la sangre. Entonces la carne no es la misma, es la misma vaca, ¿cierto? Pero ya fue desangrada del primer momento. Entonces, todo pasa por la comida, todo, desde el Génesis, todo pasa por la comida. De todo podés comer, pero de estos dos árboles no. O sea, la prohibición fue la comida. Hoy es exactamente igual. Y entenderlo, que no sería el trabajo, porque si uno no sabe nada, obedezca, haga lo que la Biblia dice y usted va a tener resultados tremendos. Y aquellos que les gusta estudiar y pueden ver el porqué, también lo va a encontrar, porque muchos de los porqués que están todos ya que lo podemos ver, entender, y ahí vamos a entender por qué Dios nos está diciendo que no los comamos. Acuérdense, Génesis viene de genealogía, pero también viene de genética. El ADN es la genética del hombre. En la portada que yo tengo y en muchas fotos que tengo en Facebook van a encontrar el ADN, cómo tiene el nombre de Dios establecido. Bueno, es toda una historia que no lo voy a decir ahora. Entonces, si nosotros guardamos ese ADN y no permitimos que se contamine, ¿y cómo lo hacemos? Obedeciendo a la Biblia. Sin saber nada de ciencia, ya lo estamos haciendo. Pero si quieres saber un poquito más sobre eso, hay mucha información en la Biblia y lo va a entender por qué Dios está diciendo que no lo haga. Bueno, y con esto me despido. Vale. Así ya lo dejo a ustedes en su saludo final. Bueno, bendiciones para todos.
Gracias por habernos acompañado. No deje de reunirse, de congregarse con otros hermanos, aprovechando este día de reposo. Hay tanta sabiduría todavía, hay tantos secretos que podemos ir descubriendo juntos. Hasta el próximo sábado. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.